Finalmente llegamos al monte Sinaí con Jim y Penny Cadwell, el ingeniero norteamericano de campos de petróleos, y su esposa, que pasaron 9 años recogiendo la evidencia en la montaña, que nos reaseguran que las escrituras hebreas son de hecho un registro preciso de la tierra y del pueblo de las cuales ellas hablan. Aquí usted puede ver de cerca los sauditas han levantado para mantener a la gente fuera de esta área. Es extensa y encierra un guardia de avanzada visible aquí. Está muy en serio con respecto a mantener los ojos del mundo lejos de esta montaña. Desde lo alto, en la cima del monte Horeb, en el noroeste de Arabia Saudita, nos encontramos mirando con asombro hacia el sur a la belleza majestuosa del monte Sinaí. Funesto y diferente de todos sus semejantes alrededores, esta montaña se distingue a primera vista. Mientras empezamos a escalar el costado norte de esta montaña única, la línea divisoria entre el granito claro y oscuro se hizo deslumbrantemente obvia. Éxodo 24:17 registra que el sitio de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cima de esta montaña. Y ahora, al sentarnos en el puro pico del Sinaí, los colores de estas rocas se pueden realmente apreciar. Viniendo ahora a la vista está el pico del granito llamado la Ley Marrón por mapas antiguos. Desde una extensa investigación creemos que en el Horeb y el Sinaí son dos montañas distintas y es por eso que se refieren así de esa manera en la escritura. Pero por ahora vamos de vuelta al panorama desde la cima del Sinaí y como pueden ver aquí el fondo del valle es enorme y bien capaz de contener grandes cantidades que comprenden a aquellos que salieron de Egipto. Alrededor de la mitad de la cara oriental del Sinaí está este valle escondido que no puede ser visto desde abajo. Éxodo 24:9-10 nos cuenta acerca de una reunión del Señor con Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel. Ellos vieron a Dios a la distancia. Mirando hacia arriba, a donde aparece la negrura cristalina, no es difícil imaginar un brillo azul profundo aquí a causa de la gloria de Dios. Un cauce seco que corre desde la montaña todo el camino hasta el valle de abajo. Moisés echó a los remanentes del becerro de oro en el arroyo que salía de la montaña de acuerdo a Deuteronomio 9:21. Mirando abajo hacia el campamento obtenemos nuestra primera vislumbre del altar hacia el becerro de oro. Cercado y prohibido por los sauditas para ingresar, teníamos que idear un plan para obtener tomas cercanas de esto en otro viaje. Esta es una de las fotos que ellos en su viaje hicieron. Aquí vemos arriba en la montaña ese pequeño punto azul en el medio. Ese es Jim y Penny y sus 2 hijos. Ese es su campamento a medio camino subiendo el monte Sinaí, para mantenerse lejos de los camiones de los guardas que andan ahí abajo, para así no ser detectados. Sus vidas están en juego cada vez que salen ahí afuera, porque están entrando en territorio prohibido. Justo al este del monte Horeb y bien al norte de la base del monte Sinaí se encuentra un cementerio enorme intacto detrás de otra cerca arqueológica que los sauditas habían levantado. En esta toma nunca antes revelada usted puede claramente ver la piedra angular antigua dispersada a través del área. Mi padre y yo nos pasamos la cerca de manera secreta para obtener pruebas en video de esta notable vista. Sabemos, de acuerdo a Éxodo 32:28, que al menos 3000 hombres murieron después de adorar el becerro de oro y por la ley tuvieron que ser enterrados fuera del campamento principal. De vuelta en el valle, un pequeño edificio blanco está rodeado por una cerca rectangular. Creemos que esto fue construido sobre las ruinas del tabernáculo original. Por extraño que parezca, en un nivel alto entre Horeb y el Sinaí, otras ruinas de un conjunto de piedras rectangulares han quedado solas. Moisés sacó el tabernáculo del campamento principal después del incidente del becerro de oro. Prueba de ello es que claramente se encuentra aquí. En su ascenso a estos altos pasos, mamá y papá encontraron otra sorpresa que les esperaba. Impresionante por su rareza, un enorme cedro aparece de la nada con otros 2 que están incluso adheridos por sistemas de raíces a este. Como puede ver desde el paisaje extendido con el monte Sinaí en el fondo, no hay otros en ninguna de estas montañas. Los cedros no crecen en esta área de todo. ¿Por qué estaba este aquí? Tras una inspección más cercana, el trono de este cedro tiene más de 8 pies de grueso. En Israel se han encontrado árboles más pequeños de olivo que tienen más de 2000 años. Moisés estaba pastoreando las ovejas de Jetro cuando él se volvió a ver la zarza ardiente y Dios le habló a él directamente. Mi hermana Chelsea y yo estábamos también con mis padres cuando encontramos los almendros.
Estos eran importantes encontrarlos en la montaña porque la vara de Aarón fue hecha de un almendro, incorporado y hecho de acuerdo a números 17:8. Los brazos del candelabro de oro fueron confeccionadas a la manera del almendro. Así como una nota interesante, el Oreb y el Sinaí también están cubiertos con higueras. Aunque sujeto a mucho debate, la nación de Israel es comparada muchas veces con la profecía de la higuera. Solamente se encuentran en estos dos montes. Por último, las codornices se pueden ver por toda esta área hasta el día de hoy. Se dice que ellas vuelan en grandes cantidades sobre el mar desde Egipto solo para caer al suelo exhaustas. Éxodo 16:13 dice que sucedió en la noche que codornices vinieron y cubrieron el campamento. Desde arriba, el bosquejo de un corral de doble pared es visible en la base del Sinaí. El lecho del río se puede ver que corre detrás y alrededor del corral, así como en las columnas blancas sale de frente. Desde bien adentro de la cerca de prohibición, pronto descubrí que los sauditas habían completado una excavación parcial de este sitio en 1996. Justo enfrente del corral están los restos de las columnas blancas y sus piedras angulares. Hallamos que fueron hechas de un alabastro crudo y descubrimos la fuente de esta piedra cerca del lugar del cruce del Mar Rojo. Moisés construyó un altar y 12 columnas de acuerdo a las 12 tribus de Israel, como se registra en Éxodo 24:4. Estas columnas son cada una de diferentes tamaños, posiblemente de acuerdo al número de cada tribu de Israel que ellas representaban. Como pueden ver, están muy bien preservadas. Jim y Penny Caldwell estuvieron en Arabia Saudita y como ha pasado en los últimos años, antes de todos los años se les pide que salgan de Arabia Saudita por un mes al año. Tienen que viajar de vuelta a Estados Unidos, pero este año algo pasó. Y Jim me dijo que él sintió un apremio de ir al monte Sinaí y fue tan fuerte que fue como si supiera que el Todopoderoso iba a hablarle a él. Él dijo que no podía describirlo, pero era tan poderoso que canceló sus planes de ir a Estados Unidos. Alistaron a los niños y se fueron para Egipto. Cuando llegaron a Egipto, fueron al monasterio de Santa Catarina, que Elena en el monte Sinaí. Y cuando llegaron allí, sintieron inmediatamente sobre ellos una depresión mórbida. No pudieron describir lo que estaba pasando. Subieron al monte Sinaí en Egipto, llegaron ahí y simplemente estaban deprimidos. Con toda esta expectativa de que algo grande estaba pasando, y luego se deprimieron más allá de las palabras. No sabían lo que estaba pasando. Ellos sintieron como si fueran guiados por el Espíritu Santo a venir al monte Sinaí. Y sin embargo llegaron ahí y no había nada más que un manantial seco. Fue tan decepcionante que se devolvieron y bajaron a Sharm el-Sheikh en el Jan Suf, en el Golfo de Aqaba, a un complejo vacacional para tratar de relajarse y tratar de recuperarse de esto. Cuando ellos llegaron allá, en la biblioteca había un libro del tamaño de la mesa grande del centro de Emanuele Enotti, un judío italiano, que había encontrado uno de los campamentos israelíes durante sus 40 años de vagar por el desierto. Har Karkom fue hallado por Enotti y en la frontera de Egipto con Israel, y ahí Israel acampó por un periodo de tiempo extendido y cinceló más de 40,000 petroglíficos en las rocas de toda esta región. Ellos vieron estos petroglíficos, admirados por ellos, y se dieron cuenta de que no había nada como esto en Santa Catarina, en Elena, en Sinaí. Pero eso fue todo. Después de unos días de vacaciones, fueron más hacia el norte y se detuvieron en Nueva Egipto. Jim entró, se registró en el hotel y mientras firmaba, el dueño del hotel sacó un mapa hecho a mano sin aparentemente razón alguna y empezó a hablar con Jim acerca de esto. Y cuando él miró al mapa hecho a mano,
el dueño del hotel explicó que se le había entregado una cámara y una cierta suma de dinero por un norteamericano que le pagó para que fuera a esa montaña durante su próximo peregrinaje a la Meca y para fotografiar y filmar este lugar. Debido a que esta persona, este arqueólogo norteamericano, había ido ahí y había encontrado lo que según él era el monte Sinaí, a él le encarcelaron y lo expulsaron del país sin ninguna evidencia. Si este hombre había filmado esto y luego lo sacó del país para contrabandearlo y para dárselo a él. Jim vio esto y dijo: este es mi campo petrolero. Este es el campo petrolero madianita. Conozco esta tierra. Este es mi campo petrolero. Y se devolvió después de hallar y trazar la ruta más rápida para llegar allí. Y fue ahí y se dio cuenta que el gobierno árabe había puesto una cerca de acoplamiento de cadenas alrededor de todo el altar del becerro de oro. Se cercaron completamente. Al pie de la montaña, él encontró exactamente lo que Ron Wyatt había escrito en este mapa, y ahora, hace los próximos 9 años, él va a filmar, va a fotografiar el verdadero monte Sinaí. Jim y Penny, como ellos pasaron 9 años en esta área del Sinaí, Jim me dijo que el petróleo de Madián es el petróleo crudo más ligero y dulce del mundo. Los sauditas ni siquiera lo han tocado, ni siquiera lo han explotado, porque no lo necesitan. Pero aún así, es el más dulce del mundo. Y dijo que usted puede literalmente sacarlo del suelo y ponerlo en el motor de su carro y andarlo. La misma área de la roca partida, docenas de ruinas puntean el paisaje, incluyendo molinos, hornos y superficies de piedra. Estas formaciones circulares son, sin embargo, a lo mucho lo más intrigantes y parecen ser las más antiguas en el valle. Organizadas con varias conectadas entre sí, incluso tienen puertas y umbrales. Los amalecitas vinieron a luchar contra Israel en Refadim. Yo encontré al menos 8 piedras de onda entre estos círculos como evidencia de esa pequeña batalla. Hay horas y horas de video, miles de fotografías. En el impresionante desierto de Arabia, al sur del monte Sinaí, están las regiones más inhabitables del país. Hay artefactos que se pueden encontrar por todo el desierto. Las puntas de flechas y las puntas de lanza son conocidas por tener diseño egipcio. Los números cortantes prueban que una vasta congregación de gente pasó a través de este lugar. Aquí se puede ver los delicados puntos de presión de vuelo. Además de las puntas de flecha, más armamento, tal como hachas de mano y estos tipos de bala, han sido encontradas en abundancia. Otros incluyen molinos de mano. La Biblia nos dice que las mujeres molían el maná y los convertían en tortas. Petrolíficos de pies en sandalias es una de las marcas de propiedad de los hijos de Israel que se les prometió por el Todopoderoso. Cada lugar que la planta de los pies pisara les ha sido dado como su herencia, desde el río Éufrates hasta el gran río en Egipto. Esa promesa fue tomada literal, y los israelitas grabaron la huella de sus pies de sandalias en las mismas piedras de la tierra mientras iban. Todo lugar donde se encuentren estos petrolíficos de los pies en sandalias pertenecen a Israel legalmente, incluyendo el enorme campo de petróleo de Madián en Arabia Saudita, donde miles de estas huellas, fijadas en piedra, registran la identidad de los verdaderos dueños de la tierra. Ahí, en Arabia Saudita, hay miles de petroglifos de los pies en sandalias de los israelitas. ¿Por qué se tomaron el tiempo para hacer esto? Porque mucho antes no había ningún abogado judío que pudiera comparecer ante la oficina de demandas y los tribunales. Israel tomó las promesas del Todopoderoso a Abraham y a su descendencia. Las promesas que fueron dichas a Moisés y a Josué, que todo lugar que pisara la planta de sus pies se les ha dado como su herencia, desde el río Éufrates hasta el río Nilo.
se tomaron el tiempo para cincelar la huella de sus pies en sandalia en las piedras de la tierra. Ellos cincelaron la huella de los pies de sus hijos en esas piedras. Esa fue la señal que ellos tomaron literalmente del Todopoderoso como su promesa. Esta fue la promesa que él hizo con Abraham. Y como signo contrario, Dios se aseguró de que esas sandalias nunca se gastaran durante todos los 40 años que ellos vagaron a través del desierto. Eso, damas y caballeros, es un milagro. Esas sandalias de cuero normalmente durarían solamente una temporada, solo unos pocos meses, antes de que tuvieran que hacerse de nuevo un par y empezar allí. Pero cuando ellos se tomaron el tiempo para cincelar las huellas de los pies de sus hijos en las piedras de la tierra, significando que esto pertenece a Israel, esto nos pertenece. El Todopoderoso aseguró que durara toda una generación, que creciera con sus pies hasta que entraron a la tierra de Israel. Apropiadamente, y mientras ellos cruzaban el río Jordán, ellos estuvieron en la tierra y debían sojuzgar la tierra. Ellos tenían que purgar la tierra de hasta el último vestigio de adoración pagana al dios Sol. Ellos tenían que sojuzgar completamente y ser una nación de sacerdotes. Ellos tenían que ser un reino de profetas, para hablar la verdad al mundo entero. Y esos pies en sandalias, hasta este día, su testimonio, que en los últimos días las promesas hechas a Abraham se cumplirán, que esa tierra será para los hijos de Israel. Y no importa lo que las Naciones Unidas, los Estados Unidos, Irán, Irak, Siria, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, o cualquiera que desee, el resultado final es, el Todopoderoso cumplirá su palabra. En Norteamérica han inventado una religión que dice que las promesas de Dios a Abraham y sus hijos están anuladas o inválidas, que Dios no mantendrá su palabra con ellos. Ellos dicen que cada promesa que el Todopoderoso alguna vez le hizo a Israel, ahora le pertenecen a los cristianos gentiles. Bueno, si Dios puede cambiar sus promesas a Abraham, ¿no cree por un momento que sus promesas para usted valen lo que vale el papel que está escrito en ellas? Si Él no puede mantener sus promesas a Israel, entonces no puede confiar de que su palabra, pero le garantizo, sus promesas se mantendrán. Y esa es la generación que vamos a ver estas cosas pasar.